Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Escuela de Bioanálisis, Laboratorio de Química General, Informe de Laboratorio, Práctica número 10, Tema, Parte 3, Estequiometría, Paralelo 3, Integrantes, Liceda Alejandra Guerrero Cáceres, Adrián Alejandro Cumbal Jiménez, Marco Israel González Cruz. Fecha de práctica, 19 de enero del 2017. Fecha de entrega del informe, 26 de enero del 2017. Objetivos. Objetivo general. Buscar la relación que existe entre los pesos de los cuerpos reaccionantes y el de los productos. Objetivo específico. Comprobar experimentalmente la ley de la conservación de la masa. Introducción. Lo que comprobamos es que se refiere a la determinación de las masas de combinación de las sustancias en una reacción química. Hace referencia al número relativo de átomos de varios elementos encontrados en una sustancia química y a menudo resulta útil en la calificación de una reacción química. En otras palabras, se puede definir como la parte de la química que trata sobre la relación cuantitativa entre los elementos y los compuestos en reacciones químicas. Resumen. Se pudo conocer que la masa de un sistema permanece invariable cualquiera que sea la transformación que ocurra dentro de él. Esto es, en términos químicos, la masa de los cuerpos reaccionantes es igual a la masa del producto en reacciones. La ley de la conservación de la materia no es absolutamente exacta. Materiales y reactivos. Materiales. Crisol de porcelana con tapa, pinza para crisol, trípode de acero, triángulo de porcelana, balanza, mechero maker, tubo de ensayo, artesas, manguera, probeta de 50 mililitros, termómetro y barómetro. Reactivos. Cobre en limallas, azufre en polvo, sulfato de cobre, clorato de potasio, cloruro de calcio anhidro, dióxido de manganeso. Procedimiento experimental. Ley de las proporciones constantes o definidas. 1. Arme el equipo de la figura 1, que consiste en colocar un trípode bajo la llama del mechero y sobre el trípode el crisol soportado por un triángulo de porcelana. 2. Pesa en la balanza con una aproximación de más o menos 0,1 gramos un crisol limpio y seco con su respectiva tapa. 3. Coloque en el mismo crisol 0,5 gramos aproximadamente de cobre metálico y vuelva a pesar el conjunto, crisol, tapa y cobre. 4. Retire de la balanza y ponga sobre el cobre metálico una cantidad de azufre que cubra totalmente el cobre. 5. Coloque en conjunto crisol, tapa, cobre y azufre. A calentar. Al principio débilmente. Cuando desaparezca la llama lila de la tapa de crisol, caliente fuertemente por 10 minutos y deje enfriar. 6. Pese nuevamente el conjunto crisol, tapa y compuesto formado y llene el siguiente cuadro. Peso del crisol más tapa, 71,280 gramos. Peso del crisol más tapa y cobre, 71,348 gramos. Por diferencia el peso del cobre, 0,068 gramos. Peso del crisol más tapa más compuesto, 71,440 gramos. Por diferencia el peso del compuesto, 0,160 gramos. Por diferencia peso del azufre combinado, 0,092 gramos. Número de átomos de cobre, 7,55 por 10 a la menos 4 moles. Número de átomos de azufre, 6,24 por 10 a la menos 5 moles. Fórmula química del compuesto formado, Cu2S, sulfuro de cobre. Determinación de la fórmula de un hidrato. 1. Existen muchas sales que se presentan como sólidos en forma cristalina, es decir, que adheridas a una molécula de la sal se encuentran 1, 2, 3 o n moléculas de agua. Ejemplo: el carbonato de cobalto dihidratado, el cloruro de hierro 3 hexahidratado
o el carbonato de sodio pentahidratado. Para determinar el agua de hidratación se procede de la siguiente manera. Pesar en una balanza con una precisión de más o menos 0,01 gramo un crisol con su respectiva tapa. Coloque en el mismo crisol 1 gramo aproximadamente de sulfato de cobre con X moles de agua y vuelva a pesar el conjunto, crisol, tapa y cobre. Ponga el crisol, la sal hidratada a calcinar por unos 5 minutos suavemente y luego fuertemente por unos 10 minutos, dejando una abertura entre el crisol y la tapa. Enfríe y observe si existe algún cambio en cuanto al color de la sal deshidratada. Existe un cambio de celeste a blanco. Vuelva a pesar el conjunto, crisol, tapa, sal hidratada y llene la siguiente tabla. 1. Peso de crisol más tapa, 64,58 gramos. 2. Peso de crisol más tapa más sal hidratada, 64,91 gramos. Peso diferencia de la sal hidratada, 0,33 gramos. Peso de crisol más tapa más sulfato de cobre anhidro, 64,87 gramos. Por diferencia peso de la sal anhidra, 0,29 gramos. Por diferencia peso del agua desalojado, 0,04 gramos. Número de moles de sulfato de cobre anhidro, 0,00815 gramos. Número de moles de agua desalojado, 0,041 gramos. Fórmula química de la sal hidratada. Sulfato de cobre dihidratado. Ley de la conservación de la materia. 1. Arme el aparato que se indica en la figura. 2. En el tubo de ensayo seco coloque 0,01 gramos de monóxido de manganeso y 0,25 gramos de clorato de potasio. Mezcle bien y ponga en el tapón de caucho con el tubo de desprendimiento. 3. Llene con agua de la llave la probeta de 250 mililitros y la artesa de latón. 4. Tape con la mano la probeta e inviértale dentro de la artesa con agua para allí recoger el oxígeno desprendido. 5. Introduzca la manguera de látex dentro de la probeta invertida. 6. Encienda el mechero y caliente suavemente el tubo de ensayo con la mezcla hasta que aparezcan burbujas de gas en la probeta. Cuando disminuya el burbujeo, aumente el calor hasta que no haya desprendimiento de gas. 7. Retire primero la manguera de látex de agua y luego apague el mechero. 8. En la posición invertida, mide el volumen de oxígeno recolectado y registre el dato. 9. Lea la temperatura ambiente que marca el termómetro, así como también la presión atmosférica en el barómetro y registre estos datos en la siguiente tabla. 1. Peso del tubo de ensayo, 31.205 gramos. 2. Peso del tubo de ensayo más dióxido de manganeso, 31.224 gramos. 3. Peso del tubo de ensayo más dióxido de manganeso más clorato de potasio, 71.40 gramos. Por diferencia peso del clorato de potasio, 0,176 gramos. Volumen de oxígeno recogido, 116 milímetros. Temperatura ambiente, 19 grados centígrados. Presión atmosférica, 544 milímetros de mercurio. Presión de vapor de agua a temperatura ambiente, 16.489 milímetros de mercurio. Presión de gas seco, 527.511 milímetros de mercurio. Resultados y preguntas. 1. Complete el siguiente cuadro a base de la ley de las proporciones. Nombre del compuesto formado, sulfuro de cobre 1. Fórmula del compuesto formado, Cu2S. Ecuación balanceada, 4Cu más S2 produce 2Cu2S. Elemento oxidado, cobre. Elemento reducido, azufre. Teóricamente, 0.5 gramos de azufre. Experimentalmente, 0.002 gramos de azufre. Teóricamente 10.02 gramos de cobre 2S. Experimental 0.160 gramos cobre 2S. Rendimiento de la reacción 1.57%. 2. Completa el siguiente cuadro en base a la determinación de la fórmula de un hidrato. Fórmula de hidrato CuSO4 más S. Color de la sal hidratada azul. Color de la sal anhidra blanco. Teóricamente 50.37%, experimental 50.81%, teóricamente 0.17%,
experimental 0.12%. Actividades. Realice los siguientes cálculos a base a experimento de la ley de la conservación de la materia. Ecuación balanceada. 2KClO3 produce 2KCl más 3O2. Con los datos de temperatura y presión del experimento y los datos de la ecuación balanceada, aplique la siguiente ecuación y determine el volumen teórico del oxígeno generado. Tras realizar los cálculos obtenemos que el volumen del oxígeno es de 94.63 mililitros. ¿Existe diferencia? Sí, existe diferencia, resultando el porciento práctico mayor que el teórico, causado por un error al realizar el peso de la sustancia. ¿Cuál es el rendimiento de la reacción? Es de 116.24%. Resuelve en base a la siguiente ecuación. ¿Cuántas moles y cuántos litros en Cn de óxido de azufre se pueden obtener a partir de 300 kilogramos de sulfuro de hierro? Tras realizar los cálculos obtenemos que se puede obtener 5.000 moles de óxido de azufre y 112.000 litros de óxido de azufre. Y si el proceso rinde solamente un 80%, ¿cuántos kilogramos de óxido de azufre se obtiene a partir de la cantidad anterior? Se obtiene 256 kilogramos de óxido de azufre. Discusión. ¿Por qué el sulfato cúprico estaba más blanco que azul? El por qué es debido a que el sulfato cúprico debería haber sido azul, sin embargo en esta práctica lo observamos como un poco celeste. Esto se debe a que pudieron haberlo ocupado antes en otra práctica. ¿Por qué existía diferencia en el resultado del porcentaje práctico al teórico? En algunos casos, esto se debe a que cuando pesamos la sustancia se cometió un pequeño error, lo cual lo vimos reflejado en los cálculos teóricos utilizando la información. Conclusiones. Existe una gran relación entre los pesos de los cuerpos reaccionantes y el de los productos, así como podemos observar en la reacción de azufre con cobre. Al calentarlos en el mechero, el azufre se desprendió y se convirtió en vapor, mientras el cobre se quedó aquí, en el crisol, variando el peso cuando nos volvimos a pesar. Aunque tratemos de colocar el peso exacto, siempre habrá una falla de error humano, el cual puede variar entre pequeñas décimas de 0,1 a 0,2. A pesar de que el sulfuro cúprico no estaba completamente azul, del color que debería estar, se pudo apreciar la reacción, en la cual el sulfuro cúprico pasaba de un color azul a un color blanco cuando se deshidrataba.